Hola, antes que nada quiero darte la bienvenida a un nuevo video, una nueva clase del Atlético de Escritura. En el encuentro de hoy vamos a trabajar sobre construcción de personaje. El personaje, en términos conceptuales, es uno de los conceptos más importantes dentro de la construcción de la ficción, ya sea en la construcción de la novela o el cuento, cualquier género dentro de la narrativa o el teatro o incluso en el guión de cine, cualquiera de los géneros sobre los que se construye la ficción, justamente porque es el personaje el que encarna la acción, pone en movimiento los mundos y genera la dinámica de los relatos, porque es el que se pone en movimiento. Vamos a pensar hoy cómo se construye, cómo se piensa, cómo se imagina un personaje. Personaje, aparte de ser uno de los conceptos fundamentales en el campo de la escritura ficcional, también es un concepto que usamos en el cotidiano, coloquialmente, cuando nos referimos a alguien y decimos, no, tal es un personaje, ¿te acordás aquel personaje? Y esa forma de referirnos a gente que conocemos, en general tiene que ver con que tiene determinados rasgos singulares muy individuales que lo vuelven memorable. Aquello que construye un personaje como tal, si lo pensamos así como rápidamente del universo de nuestro cotidiano, es los rasgos que lo vuelven memorable, los aspectos singulares que lo identifican y lo separan de la masa de personas. Si pensamos rápidamente, por ejemplo, en la foto de nuestro grado en la escuela primaria, rápidamente cada uno de esos rostros adquiere como esta fisonomía de personaje en la medida en que los recordamos por sus rasgos salientes. Se atenúa en la memoria lo que es más general, universal, y aparecen marcadamente construidos en nuestra memoria como personajes a partir de esos rasgos que los individualizaban. En general, aparte después en el grado podemos pensar algunas, ¿no?, como cosas arquetípicas, como pueden ser el nerd, el traga y toda esa serie, ¿no?, como ese catálogo de arquetipos que podemos pensar en relación a un grado de colegio o en la infancia. En la adultez quizás también, pero insisto en esto. Para construir un personaje en la ficción necesitamos indagar, inventar, construir, precisar rasgos singulares, elementos que identifiquen y que definan y contornen con esa precisión con la que en la memoria recordamos a partir de esas singularidades, rasgos específicos. Y si pensamos que hay que construir rasgos específicos para imaginar un personaje que vaya a tener fuerza y potencia para poner en movimiento la historia de una ficción, necesitamos pensar entonces cuáles serían esos rasgos sobre los que tengo que construir singularidades. Hay que particularizar, hay que imaginar con mucho detalle rasgos particulares, pero vamos a pensar en qué dimensiones esos rasgos trabajan. Para esto vamos a hablar de dos elementos en la invención, en la construcción de los personajes: la entidad y la identidad. Cuando pensamos en la entidad del personaje, pensamos en aquello que lo define como tal a partir de tres dimensiones. Esto, la entidad, se conoce también como tridimensionalidad del personaje, y que está compuesto, esas tres dimensiones, por los rasgos físicos, los rasgos psíquicos y los rasgos sociales o la dimensión del rol. Comenzamos con los rasgos físicos. Para imaginar un personaje, lo primero es que tenga mucha entidad en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, para que en la escritura ese personaje se materialice con fuerza en imágenes muy singulares. Lo primero que tiene que existir es en mi imaginación con mucha nitidez. Tengo que poder visualizar bien definidamente. Y yo podría decir que ese trabajo de visualización, de concepción imaginaria, comienza a partir de esta dimensión, la dimensión física. Ver al personaje en su cuerpo.
¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es la energía que transporta, que lo mueve en el espacio? ¿Tiene alguna particularidad ese cuerpo? Las gemelas albinas. Si yo ya digo eso con un rasgo, no describo todo, pero con 2 rasgos en realidad, ¿no? Porque la gemelidad y ser albina ya empieza a generar y a disparar la imaginación hacia algún lugar que es diferente a si yo digo la niña pelirroja, así yo digo cualquier otro rasgo que pueda como linkearse, por ejemplo, con algo con el cuerpo y con el cabello. Ya genera esa singularidad, que la imaginación se dispare en determinada dirección o que se produzcan determinadas asociaciones diferentes a si yo pienso la niña de cabellos azabache con movimientos de caballo, ¿no? Como empiezo a ver por ahí una niña ahí mucho más salvaje, la veo metida en la naturaleza. ¿Entiendes esto que digo? Estas son asociaciones mías, para ustedes esto puede resonar en cualquier otra cosa. Pero es muy importante entender esto, que es la singularidad de la percepción, la que me permite entrar en una cadena asociativa que me permite ir singularizando aún cada vez más. Rasgos físicos. No necesariamente tienen que ser deformidades, pero podemos pensar que hay muchos grandes personajes construidos a partir de esto. Cyrano de Bergerac, el narigón, ¿no? Un rasgo saliente. Si no vieron la película, es una película de hace mucho, se me están cayendo todas las otras juntas. Si no vieron Cyrano de Bergerac, véanla, que es hermosa, con Gerard Depardieu. Rasgos físicos, el tuerto, el manco, ¿no? Digo, todos esos podrían ser como en el territorio de los defectos, pero cosas que empiezan a generar un sentido y orientar al personaje en determinada dirección. Es muy importante pensar que concebir la dimensión física de un personaje no necesariamente es hacer una descripción exhaustiva de todos los rasgos, sino buscar los rasgos salientes, lo que lo identifica, lo que de algún modo nos permite pensar como en esa foto escolar, en eso que va a ser, por lo que va a ser recordado, podríamos imaginar, ¿sí? Puede tener que ver con algún rasgo del cuerpo, de la altura, de la contextura, del color de pelo, del color de ojos, de la energía con la que se mueve en el espacio, el vestuario. Si yo digo, por ejemplo, la mujer que se pasa todo el día en camisón, ese rasgo, que es un rasgo de vestuario, ya me empieza a generar un imaginario determinado respecto de ese personaje. Lo mismo que si digo, ¿no? Como se pone tacos hasta para ir a la panadería, ¿no? Como un rasgo. Ahora vamos a hablar de la conducta, que incluso irradia hacia la zona de la conducta, la segunda dimensión, la dimensión psíquica, pero que me permite capturar algo muy singular en un personaje. Primer rasgo, entonces, o primera dimensión, en la tridimensionalidad del personaje, ahí va, la dimensión física. Agudizar la percepción para ver a ese personaje en mi cabeza, escucharlo, saber cómo es su voz. Muchas veces, y ahora vamos a pasar a la segunda dimensión, a la dimensión psíquica o a la dimensión de la conducta, muchas veces esa imaginación ligada a como a la construcción física del personaje viene dada por la memoria, por la evocación de alguien que conocí. Se va armando como una especie de Frankenstein cuando jugamos a inventar personajes, que es, ¿no? Van retornando fragmentos de imágenes de personas que hemos visto o personajes que hemos visto, y que de algún modo nos permiten ir calibrando la imaginación. Vale todo eso, empezar a generar como ese propio Frankenstein que nos permite ver con nitidez y que empiece a tener existencia real en nuestra imaginación. La imaginación es eso, es fabricar realidad imaginaria. Pero la palabra realidad, que es un poco contradictoria, es lo importante acá, es la que me permite que eso tenga dimensión y existencia propia en mi cabeza, para que con esa fuerza después pueda llegar a la escritura, al papel, a la construcción de las imágenes literarias, a la escritura misma. Ahora sí, segunda dimensión, dimensión psíquica, dimensión de la conducta, dimensión de la personalidad. La dimensión de la conducta
tiene que ver con todo aquello que hace que conozcamos al personaje desplegándose en situación. Para acceder a la conducta, a que se revele y se despliegue la personalidad, los personajes tienen que estar puestos en situación dramática. Algo tiene que pasar que hace que se desplieguen rasgos de la conducta, que se despliegue la timidez, que se despliegue la soberbia, que se despliegue lo que querramos pensar como rasgos de nuestros personajes. Muy importante no imponerle rasgos. Escribir, poner a los personajes atravesando las situaciones que la historia les va proponiendo, que mi escritura les va proponiendo transitar, y descubrir y ajustar ahí cuál es la conducta, cómo se enfrenta ese personaje a sus circunstancias, cómo reacciona, cómo aparece algo de su singularidad puesto en una situación. Para explorar esto, puedo hacer escrituras sueltas, poniendo al personaje, tratando de indagar cómo fue que reaccionó en el velorio de su madre, cómo fue que reaccionó en el día de una primera cita, cómo fue que, ¿no? Como tratar de imaginar y de concebir al personaje desplegado en situación es lo que me permite empezar a indagar genuinamente los rasgos de su conducta y pensar cuáles me van a servir mejor para desplegar de modo coherente este personaje. Dimensión de la conducta. Dimensión que tiene que ver con lo visible del personaje. Tiene que ver con lo que el personaje hace, con lo que despliega en su acción. Hay también una zona de indagación que tiene que ver con el mundo interior del personaje, con los pensamientos, con los sentimientos, con la afectividad que puede expresarse o no de determinadas maneras. Hay gente que es muy emotiva, pero a su vez en una situación de mucha emoción se restringe y hace fuerza por no llorar, ¿no? Hay algo que pasa afuera versus algo que pasa adentro. En ese juego, en ese ajuste permanente, estamos construyendo la dimensión de la conducta, entre lo que el personaje despliega hacia adentro y lo que por dentro ese personaje, podemos pensar en el plano de los pensamientos, en el plano de los sentimientos, logra, ¿no? O logro percibir que le pasa, que siente, que piensa, aun cuando eso no se expresa en la conducta. Escribir es elegir qué planos pongo en juego a través de esa misma escritura, ¿no? Qué zonas voy revelando de esos dos niveles que se articulan en la construcción psíquica del personaje. Tercer nivel, dijimos rol o dimensión social, o puede ser también llamado a veces dimensión intersubjetiva. Es la dimensión del personaje que tiene que ver, vamos a decir, con su sociabilidad, con el modo de relacionarse, cómo se despliega y cómo se maneja en el mundo frente a los otros. Un personaje, y entender la variabilidad de la conducta. Un personaje puede ser, y esto pasa en la vida también, ¿no? Como manejarse muy bien en determinada situación y en otra situación completamente diferente desplegar rasgos completamente antagónicos. Entender estas diferencias en un personaje es lo que le permite construir su humanidad. Entender que la conducta es compleja, que la conducta no es chata, que así como alguien puede ser muy amoroso, en el plano familiar puede ser completamente oscuro y siniestro como jefe en el campo laboral, o ni hablar como en el campo político, ¿no? Eso se verifica también en la vida cotidiana, ¿no? Como ese doblez que tiene que ver con que los personajes accionamos en la vida y sobre todo en la ficción de modo diferencial de acuerdo a los contextos de funcionamiento, y que buscar esos matices es lo que permite construir un personaje con escala y dimensión humana, ¿no? Donde hay contrastes, donde hay contrapuntos, donde no es todo tan llano y tan estable y tan plano. Hablamos de dimensión física, hablamos de dimensión psíquica y hablamos de dimensión de la conducta. Vamos a pensar ahora, yo decía hace un ratito, que un personaje se construye a partir de la entidad y la identidad. Vamos a hablar de la identidad y hablar de biografía.
La identidad también es una palabra que usamos todo el tiempo. En este sentido, podríamos decir que tiene que ver con aquello que nos constituye, que nos define como sujetos, que nos marca y que nos hace ser quienes somos. Y que todo esto está dado por las marcas biográficas, por aquello que ha sido construido en nuestra interacción con el mundo, que tiene que ver con nuestros orígenes, que tiene que ver con los lugares que hemos atravesado socialmente en nuestra formación, el colegio, el club, en mi caso, por ejemplo, bueno, no mucho el club, pero que tienen que ver justamente con el territorio de nuestros orígenes. La identidad tiene que ver con cómo nuestro oficio, nuestra profesión, nuestro mundo de lo laboral nos marca y genera una identidad también en nosotros, y entonces todo eso se pone en movimiento en la construcción cuando yo sé, ¿no? Como qué hace, de dónde viene el personaje. Construirle la biografía a un personaje, indagar en las marcas más subjetivas a través de diferentes ejercicios de acopio o en el mismo ensayo de la escritura, tiene que ver con buscar núcleos significativos. Una biografía no es un listado general de cosas que le pasaron, sino que es indagar en escenas significativas que han marcado la vida imaginaria de este personaje que estamos inventando. Hitos. Todos nosotros, todas nosotras, si quisiéramos contar nuestra vida, y yo dijera, bueno, a ver, contemos nuestra vida en 7 u 8 momentos fundacionales, podríamos empezar a apelar y reconstruir esos momentos fundacionales. Tal lugar, tal lugar, tal lugar, ¿no? Tales momentos que marcaron a fuego nuestra vida, en el buen sentido, en el mal sentido, las mejores experiencias, las más productivas, las menos, ¿no? Momentos. Bueno, eso es indagar la biografía del personaje, meternos a fondo en los momentos y en las imágenes y los detalles que constituyeron el recorrido de su vida y que van a constituir el recorrido de su vida en el tramo que abarque la escritura de ese personaje. Todo personaje arranca, excepto, no sé, que una novela arranque con el personaje desde su nacimiento, pero sacando esa situación, igual ahí viene de una historia, viene de un origen familiar, viene de un contexto de país, ¿no? Digo, hay un montón de marcas igual que tracciona, pero aún así, ¿no? Digo, sacando ese ejemplo, siempre el personaje comienza el recorrido en relación a la escritura ficcional en algún momento de su vida. Y ese tramo, de algún modo, lo va a transitar en la escritura misma, lo va a ir construyendo en el despliegue de ese personaje en la construcción de esa ficción. Pero ese personaje viene de un montón de lugares anteriores y muchas de las cosas que le sucedan van a tener conexiones con hechos anteriores. El trabajo de la escritura es ir armando todos esos sucesos, poder ir dándole cuerpo a la biografía, a la historia de un personaje para poder tener cimientos sólidos para ponerlo en movimiento en el tiempo en el que abarque la historia. Biografía no como una serie de datos sueltos entonces, sino como la indagación profunda de los momentos más importantes de la vida, los deseos más profundos del personaje, qué le gustaría conocer, cuáles son las cosas que le gusta, cuáles son las cosas que odia. Inventarse todos los mecanismos posibles para indagar a fondo y llegar a conocer a un personaje como conocemos con detalle y singularidad, y podemos hasta prever y anticipar reacciones de las personas que más queremos o que más cercanamente compartimos la vida. Ese nivel de detalle es el que nos permite construir personajes con fuerza. Esa indagación primera va a hacer que después, al momento de desplegar la historia en la construcción de una ficción de ese personaje, sea una novela, sea un cuento, sea un guión cinematográfico, sea una obra de teatro, trabaje en el registro que trabaje ese personaje, voy a conocerlo de verdad y entonces voy a poder de verdad generar una organicidad, sensación de que es una persona de verdad, cuando escriba el trayecto de esa vida que se va a reflejar en la historia de mi ficción.
la novela, el cuento, la obra de teatro, lo que sea que tengan o que imaginen escribir. Construir un personaje implica investigarlo a fondo. Investigarlo a fondo es animarse a imaginar un montón de cosas con singularidad, preguntarse por escenas de su infancia, por escenas y sobre todo las cosas que tengan que ver, ¿no? Quizás con los que van a ser los núcleos narrativos de la historia, ¿no? Por ejemplo, si es una historia de amor, bueno, indagar en el pasado de ese matrimonio, aunque yo agarre como el tramo final de esa vida para narrar, ¿no? De esa vida en común o de esa vida en común que se está desarmando, lo que sea que yo esté contando, ¿no? Necesito tener elementos poderosos del pasado en común, por ejemplo, de esos personajes. Entonces me pondré a trabajar exhaustivamente en indagar todo lo que tenga que ver con historias anteriores de esos personajes, el momento en que se conocieron, cómo se transformaron la vida, pero siempre buscando singularidad. Quiero decir, les gustaba ir mucho al cine, por ejemplo, si yo siguiera como esta línea que decía recién. Es un dato demasiado general, no me dice nada. En cambio, si yo pienso que todos los domingos a la tarde se iban a los cines más recónditos de la ciudad a buscar las películas que solo pasaban en los cines de culto, ahí empieza a aparecer un mundo en esos personajes. Empiezo a entender una singularidad. A eso apuntamos cuando pensamos en imágenes biográficas, a esos elementos significativos que distinguen la conducta, que no es lo mismo esta pareja que iba al cine que la otra pareja que iba al cine, porque una iba a ver películas pochocleras, al Village Recoleta y después a no sé dónde, y la otra, estoy inventando cualquier cosa, buscaba esos cines de culto en la ciudad donde estaban las películas de Europa del Este que no llegaban o que circulaban solo en la casi en la clandestinidad. Esa diferenciación hace que la frase "les gustaba ir al cine" resuene hacia lugares completamente diferentes. Con este ejemplo, hacia todos los lados puedo irradiar la idea de singularidad, de construir imágenes singulares. La biografía se define por esa singularidad y no por las generalidades. Le gusta mucho el fútbol, es muy general. Ahora, si me meto a fondo con una fanática o un fanático del fútbol, tengo que empezar a describir a fondo cómo es esa conducta, cuáles son sus pasiones, qué cosas deja de lado por seguir el campeonato, etcétera, etcétera. Hablamos de identidad y ahora vamos a pensar un poquitito si eso tiene que ver con imaginar al personaje, con construir a la persona que se va a desplegar en la historia con ese nivel de detalle. Vamos a pensar ahora cuáles son los elementos que ponen en movimiento un personaje, que hacen que ese personaje se desplace en el universo, en el mundo, en el tiempo-espacio de una historia. Y estos elementos tienen que ver con lo que vamos a llamar la estructura dramática del personaje o las fuerzas que lo ponen en movimiento. Vamos a hablar de objetivo, de motivación, de acción, de transformación y de contradicción. Contradicción es quizás la palabra más importante que nos sirve para pensar la construcción, la fuerza dramática de un personaje, la potencia que va a tener para desplegarse en una historia, la contradicción, las fuerzas en tensión que lo habitan, lo que quiere pero no puede, lo que le cuesta, la fisura, dónde está el agujero de este personaje, qué le pasa con el mundo que el mundo le cuesta, en la dimensión que sea, De esa fuerza va a brotar la historia, del personaje sorteando, moviéndose a partir de esas fuerzas en tensión, va a sobrevenir la potencia de un personaje y la potencia de una historia. Pero vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a hablar de la estructura de la acción o de la estructura dramática del personaje a partir de este trípode del que yo hablaba recién. Objetivo, motivación, acción. Todo personaje persigue un deseo, persigue un objetivo, ahí va. Hay una fuerza que lo impulsa hacia adelante, algo que quiere conseguir, qué fuerza lo está moviendo. Construir un personaje implica desplegarlo adentro de un mundo, ponerlo en alguna situación y que esa situación me permite empezar a comprender esa pregunta. ¿Qué quiere mi personaje? ¿Hacia dónde se está moviendo?
qué piensa que quiere, qué quiere de verdad, qué quiere en el fondo, qué obstáculos se le presentan para lograr eso que quiere, es lo que me permite empezar a desplegar la construcción y el movimiento del personaje adentro de la historia, o de mis personajes, de las fuerzas protagonistas de la acción y de las fuerzas antagonistas de la acción. Todo personaje se mueve en relación a un objetivo, a algo que quiere y a una motivación, un qué lo impulsa, cuál es la fuerza interna que motoriza ese deseo, ese objetivo que persigue. Y la acción tiene que ver específicamente con todo aquello que el personaje hace enlazado a ese objetivo. Personajes. Las fuerzas en tensión entre los personajes son los que van creando la dialéctica de la acción, las que hacen que uno se quiere separar, el otro no. Bueno, entonces eso va a ser difícil la cuestión, porque también eso da contradicción, desear algo que el otro no quiere y no querer lastimarlo, por ejemplo, ¿no? Esas fuerzas, siguiendo un poco como esa historia que recién imaginaba respecto de una pareja de mucho tiempo, un matrimonio intentando separarse o indagando en la posibilidad de separarse. Pienso, por ejemplo, en una película muy reciente, Historia de un matrimonio, o Blue Valentine, ¿no? Como esas películas que ubican esos momentos, ¿no? Como bisagra en la construcción de la historia de una pareja, que tienen que ver con esos momentos donde se define hacia un lado o hacia otro y se rearma el proyecto de pareja o se termina. Narrativa también hay un montón, ¿no? Como en esa línea, por ejemplo, Desierto Sonoro, que es uno de los libros de los que hablamos en la clase pasada sobre construcción del narrador, ¿no? Hay una pareja con niños chicos que está atravesando ese momento y que eso define de algún modo el contexto de la acción, ¿no? Hay que moverse hacia un lugar, hacia otro, y eso va construyendo, ciñendo la acción y haciendo que esos personajes se movilicen como tales, impulsándose, ¿no? En relación a su objetivo o a su deseo que quieren lograr y cuánto les cuesta. Y esto tiene que ver, entonces dijimos, con este trípode que sostiene el desarrollo de los personajes: el objetivo, la motivación y la acción. Yo decía recién que transformación y contradicción son los grandes conceptos que de algún modo me permiten entender el desarrollo de un personaje. Vamos a hablar de contradicción. Algo decía hace un rato: agujero, fisura, fuerzas en tensión encontradas. Quiero pero no puedo, quiero pero me cuesta. Percibir, intensificar las contradicciones del personaje, de dónde vienen esas tensiones, esos conflictos internos, es nuestra tarea en la escritura. Que quiera pero no pueda, que le cueste, que no sepa bien cómo hacer, que pague costos muy altos por lo que hace, si es, ¿no? Como ubicando esto desde otro lugar. Es importante que en los personajes tengamos contradicciones, si no los personajes se vuelven planos. Transformación, el gran motor dramático de un personaje. Todo personaje se mueve en una historia de un punto A a un punto B. Más allá del género del que se trate, si pensamos esto a lo largo del cine, pelis que hemos visto, novelas que hemos leído, obras de teatro que vimos, podemos encontrar esta pregunta operando en el desarrollo de la construcción del personaje. ¿Hacia dónde se está transformando? Parte de A y llega a un punto, que es un punto B, y en ese recorrido, en ese arco dramático que atraviesa el personaje, lo que opera es la transformación. Empieza de una manera y termina de otra. Mejor, peor, más hundido, sale a flote, logra transformarse y convertirse en algo mejor. Esa transformación es de algún modo lo que nos va permitiendo crear la lógica de la acción, ese arco que apunta a lograr ese recorrido en la construcción de un personaje, su transformación. Sin fuerzas en contradicción, ese camino está muy aceitado si no le cuesta nada,
no me sirve dramáticamente. Por eso los conflictos, las zonas de tensión internas, externas, las fuerzas que se oponen entre los personajes, las fuerzas que habitan internamente el personaje o las fuerzas que provienen del contexto del exterior que también operan contra el personaje, es decir, el conflicto interno, el conflicto externo, el conflicto entre personajes o los conflictos con el entorno, los conflictos morales, religiosos, económicos, digamos, todo eso que viene del contexto y que define los 3 niveles de conflicto, es lo que le va a dar relieve y pliegue y desarrollo a una historia. Ahí buscamos hacer fuerza, en definir con nitidez todos esos niveles de trabajo cuando escribimos. Lo más importante es escribir, es soltar. Y soltar la mano, desplegar, imaginar con fuerza, arriesgar detalles y después ir buscando que todo esto forme un mundo coherente de personaje, que realmente tengamos la sensación de que estoy viendo una persona con sus contradicciones, pero a su vez con su lógica de acción, ¿no? Como bien definido, y que eso me permite desplegar de un punto A a un punto B el trayecto de ese personaje, que va a ser la historia que ese personaje atraviesa en la ficción que estoy escribiendo, teatro, cine, lo que sea, narrativa, ¿no? Podemos pensar ese recorrido como la fuerza que necesito encontrar para construir un personaje. ¿Quién es y qué le va a pasar a lo largo de esa línea de acciones que se van a desplegar en el tiempo construyendo la historia? Espero que todos estos elementos que trabajamos te hayan servido, que te iluminen para volver a tus textos y calibrar mejor a tus personajes, para profundizar en la singularidad con la que construimos, imaginamos, narramos a los personajes de nuestras historias. Y nos encontramos en el próximo video con nuevos contenidos, nuevos temas cruciales de la práctica de la escritura.